Bienvenidos para todos. Nos alegra mucho ver caras nuevas. El seminario de matemáticas aplicadas está hecho con mucho esfuerzo y mucho trabajo para brindar oportunidades y ventanas para conocer distintas áreas de investigación en miras de buscar colaboraciones, asesores de trabajo, entre otras muchas cosas. Este semestre nuestro comité organizador está conformado por María Esther Leiva, Román Zúñiga y Laura Forero, y yo, Adriana Costa. Entonces, para esta plática contamos con el doctor Andrés Sanzo, que nos va a hablar sobre redes complejas y modelos epidemiológicos, en el caso HLB, en huertos de cítricos. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muy amable. Muy buenos días a todos. Primero, quiero expresar mi gratitud por esta oportunidad y quiero también agradecer la invitación para dar esta plática. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, como dice el título, lo que quiero platicar hoy es cómo hacer una pequeña reflexión sobre los modelos matemáticos que se usan normalmente en epidemiología, de cómo podemos usarlos también en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hablar un poquito sobre un problema en huertos cítricos, ¿no? Pero la idea es primero entrar un poco en materia sobre la agenda de lo que tengo pensado hoy. Hablar es primero hablar un poquito de qué es esto de las redes complejas, ¿no? Porque han sido interesantes, que han servido como modelos, digamos, también para muchos otros sistemas complejos, y cómo eso se unen después con los modelos epidemiológicos que conocemos aquí. Por tengan un poco de paciencia, como hacer un repaso sobre los modelos compartimentales. Estoy seguro que conocen un poquito conocen muy bien cómo se plantean, pero quiero, digamos, hablar un poquito de los primeros principios para después unir estos dos conceptos de redes complejas y modelos epidemiológicos a ver qué podemos decir con problemas ya muy concretos y específicos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación en la agricultura, que es esta propagación de la bacteria, que se llama HLB, pero ahorita vamos a ver de qué trata, ¿no? Un poquito. Bueno, entonces empiezo brevemente con la introducción. Y bueno, digamos que ustedes tienen como un campo de estudios o están interesados en estudiar un sistema como este, ¿no? No importa exactamente qué sea, son moléculas de RNA, hay una interacción entre ellas, pero digo, ustedes como nosotros también, como primera aproximación que quisiéramos estudiar esto, no es un enfoque biológico, sino ya matemático, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo modelo esta cosa, no? ¿De qué manera lo puedo representar para ya matemáticamente poder analizar y sacar conclusiones con respecto a este sistema, ¿no? O sea, ¿cómo lo simplifico de alguna manera? Entonces, lo que podemos, digamos, en primera instancia pensar es en un grafo, ¿no? Teoría de grafos que conocemos muy bien. Podemos decir, bueno, esto se parece mucho a un grafo. ¿Qué es un grafo? Yo sé que me puedo ir a mis libros de texto, decir, bueno, un grafo simple, saben que le puedo poniendo como apellidos, ¿no? O sea, grafos, alias en simple, para especificar un conjunto de nodos, ¿no? De entidades abstractas, ahorita no me importa qué sean, y otro conjunto que representan pares de nodos, o sea, relaciones entre ellas. Le llamo simple porque yo sé que la relación U con B es la misma que B con U, ¿no? O sea, son como conexiones bidireccionales. Si no es cierta la relación, entonces tengo que llamar un grafo direccional. Y si hay un peso, o sea, si esa fuerza de interacción tiene una cierta intensidad, le llamo grafo direccionado con peso, ¿no? Y de ahí nos podemos ir a añadir más elementos a este tipo de estructuras. Incluso podemos decir, bueno, pero ¿por qué tienen que ser por pares? ¿Por qué no por cada 3 elementos una relación? También es posible, se llaman hipergrafos, ¿no? Pero, bueno, lo interesante es que estos elementos, digamos, sirven, pues recuerden que el objetivo es representar esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, cada vez que nosotros añadimos una entidad a cada uno de estos nodos, es decir, un nodo es una casa, es una computadora, es un avión, es una persona, un animal, etcétera, pues vamos a hablar de una red compleja porque nos estamos añadiendo un elemento más a estas entidades abstractas de los grafos, pero también estamos modelando sistemas complejos, ¿no? Entonces, en términos así de qué sería una red compleja, no tenemos una definición, o no existe, bueno, hay propuestas, ¿no?
pero las propuestas se quedan como, a veces no alcanzan a describir todo lo que es un sistema complejo. Un ejemplo que me gusta mucho como esbozar para especificar qué es algo que es complejo. Imagínense, tenemos un ramo de flores, y si ustedes lo quisieran estudiar, lo primero que haríamos es pues despedazarla, ¿no? Y ponerlo en todos sus cachitos, organizarla, poder clasificar cada uno de estos elementos, y sabemos que podemos caracterizar cuál es el tamaño de las hojas, su color, etcétera. Pero lo interesante de un sistema complejo es que al poner todo en una sola entidad, ya no podemos escribir el todo, digamos, a partir de una suma lineal de todas las partes, ¿no? Esa es la filosofía clave de los sistemas complejos, ¿no? El todo ya, no, aunque yo sepa exactamente qué es cada unidad, el todo, su comportamiento va a haber un comportamiento emergente, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos interesa? Todos sus patrones, que al final del día es como un efecto colectivo. En teoría de grafos, la ventaja que tenemos al representar eso como un grafo es que tenemos muchas medidas, ¿no? Bastantes. Hay una colección enorme de cómo podemos definir un grafo, medirlo, para poder decir, este grafo es parecido a este o tiene tal propiedad, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, medir la distancia entre dos nodos, como el número de caminos que tengo que recorrer o el número de enlaces que tengo que recorrer para llegar de un nodo a otro. Y de eso yo me enfoco en el más cortito, cuántos vecinos tiene cada nodo, y de ahí puedo sacar una distribución, ¿no?, estadística del grado del nodo. El coeficiente de agrupamiento, que me diría cuántos triángulos tengo, que decir cuántos de mis amigos se conocen. Y otras medidas que también aquí hay muchas propuestas es cómo medir la centralidad. Por ejemplo, este nodo que está aquí, yo sé que es central porque si lo quito de alguna manera, yo sé que voy a destruir la red o la comunicación de la red, ¿no? Bueno, todas esas herramientas las podemos usar para estudiar este tipo de sistemas. Y a manera de ejemplo, aquí no me puedo llevar toda la práctica simplemente viendo algunos ejemplos de cómo se han estudiado esos sistemas, por ejemplo, en la red de aeropuertos. Son estudios, digamos, de los que se han implementado estas metodologías y se han tratado de medir algo, ¿no? Por ejemplo, aquí también está la red de citas, bueno, de cómo distintas áreas de la ciencia, por ejemplo, la biología molecular, interacciona a través de cómo cita papers o artículos en otras disciplinas, por ejemplo, en la ecología o en medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos toda la cantidad de datos y podemos hacer procesarlas para dibujarlas como un grafo, pues podemos ir identificando cuáles son los nodos centrales o cuánto me llevaría un artículo de economía, digamos, para saber qué tanto toma de ideas, por ejemplo, de la biología molecular, por ejemplo, cosas así, ¿no? En ecología también, ¿no? Ni hablar, o sea, lo que antes conocíamos como las redes, las cadenas alimenticias, qué especie se come a qué especie, también es un área muy amplia de estudio. Y digamos, el cerebro es el sistema clave, digamos, en los sistemas complejos, ¿no? Porque es el que más, bueno, más se presume de que este sí tiene todas las propiedades de ser un sistema complejo, en el sentido de que no podemos entender cómo es todo el comportamiento que ocurre en las neuronas, cómo ocurre el procesamiento de la memoria, etcétera, a través simplemente de conocer cómo se comporta una neurona, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí hay una gama impresionante de estudios actuales, digamos, en esta vertiente. Y algunas aplicaciones sí que me han parecido interesantes, de cómo se aplica, por ejemplo, este trabajo de los españoles en Javier Baldú, varios colaboradores, pues toman datos, por ejemplo, de los partidos de fútbol, ¿no? Real Madrid, Barcelona, y ven interacciones de cómo cada qué tiempo van intercambiando la pelota y dibujan un grafo a partir del cual, digamos, el objetivo es, ya teniendo todos los datos y representado como una estructura de red, pues ya podemos echar maquinaria de lo que sabemos de la teoría de grafos, ¿no? Es decir, a qué jugador le tengo que regañar un poquito más para que el objetivo sería meter más goles, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Otras áreas en las que se ha aplicado esto, por ejemplo, en la literatura. ¿Y qué relación podría haber ahí? Por ejemplo, tomen este autor, Martin Garten, tomó, por ejemplo, todas las tragedias de Shakespeare, y cada vez que un personaje hablaba con otro personaje, establecía una relación, un enlace, y le ponía peso, ¿no? A ver con quién hablaba más, entonces iba incrementando el enlace, ¿no? Y entonces tomó todas las tragedias de Shakespeare
y dibujó la red. Obviamente, pues ya después tomó medidas y pues concluye que Hamlet, que es una de las principales novelas de Shakespeare, la que más se conoce, no es tan compleja como las otras, o sea, compleja ya con las medidas, ¿no? O sea, no tienes esa distribución como lo tiene, por ejemplo, Antonio Cleopatra, por ejemplo. O sea, son el tipo de conclusiones a las que se puede llegar que, digamos, que pueden enriquecer al quehacer de las personas que estudian literatura, etc. Otro ejemplo, ya el último, digo que aquí yo me emociono con estos ejemplos. Lo acabo de subir no hace mucho, es sobre, por ejemplo, toman una escala musical y de la escala musical generan un grafo, hacen una conexión. A detalles, no los conozco aquí a detalle, no soy músico, ¿no? Pero sé que de una escala musical pueden dibujar un grafo y acá lo que hacen es estudiar todas las partituras, bueno, todas las obras de Bach, ¿no? Entonces aquí los colores representan los instrumentos y pueden formar toda la estructura de la red musical, ¿no? De cómo lo pensó Bach y, bueno, cualquier otro compositor. Y la idea, pues, es también identificar cuáles son como las piezas que más influyen en la red y qué tanto influye, por ejemplo, el silencio, ¿no? También, que es un tema aquí primordial dentro de esos estudios. Bueno, son algunos ejemplos, pero bueno, ¿qué es lo interesante? Una vez que tenemos la estructura, digamos, a partir del 98, 99, se descubrió que no importa cómo se formen, o al menos las reglas con las que se formaron estas estructuras tan enormes, yo sé que van a tener dos propiedades muy importantes, todas, ¿no? Económicas, las que hablé ahorita de Shakespeare, aeropuertos. Una es que realmente son redes muy pequeñas, ¿sí? Que independientemente de la cantidad de nodos que yo tenga, yo sé que yo puedo llegar de un punto A a punto B de una manera muy corta, muy rápida, ¿no? Esto que le da como que la comunicación sea muy eficiente y que la red pueda mantener una funcionalidad. Y el otro es el efecto llamado de escala libre. O sea, este efecto se refiere a que la distribución de grados sigue una ley de potencia, pero en términos prácticos quiere decir que va a haber unos muy poquitos nodos, como este que está aquí, que van a tener muchas conexiones, mientras que el resto de los nodos tienen pocas, ¿no? Esto le da como cierta fortaleza a la estructura, porque si ustedes atacan la red, no le van a hacer nada, al menos que ataquen al nodo central. Entonces, estas dos propiedades, digamos, de hecho, estas se forman, siguen algunas reglas como un modelo de construcción de grafos, ¿no? Pero lo interesante es que también se observan ya en los datos científicos, ¿no? Son las dos propiedades emergentes de las que hablaba, porque hablamos de que esas son redes complejas. Bueno, y también después, digamos, más o menos por la misma época, la gente empezó a pensar, pero ¿qué pasa si los nodos que estoy pensando ahí no son entidades así quietas, sino que tengan algún tipo de dinámica, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar de modelos dinámicos de redes, por ejemplo, que cada uno sea un oscilador, un sistema caótico. Por ejemplo, acá estoy pensando en osciladores, nada más que tienen una cierta frecuencia, y que este modelo, por ejemplo, es el llamado modelo de Kuramoto, uno de los modelos más simples de nodos que tengan dinámica, y que se usa como de juguete para probar cosas como el fenómeno de la sincronización, ¿no? Aquí esas serían las ecuaciones diferenciales. Tengo n ecuaciones diferenciales, una por nodo, donde la primera parte es, bueno, la variable lo que está cambiando es la fase del oscilador. W sería un parámetro que me está diciendo con qué frecuencia natural está oscilando, es decir, que si no hubiera interacción, ese estaría dando 2 vueltas cada cierto tiempo, por ejemplo. Y toda la interacción, vean, está aquí, vean, están de este lado, ¿no? Aquí Kuramoto dice, bueno, yo voy a asumir que la información de mis vecinos, yo me la voy a restar, voy a tomar las diferencias de mis posiciones y le voy a tomar un seno. ¿Por qué el seno? No, Kuramoto realmente está pensando en osciladores químicos, pero puede ser cualquier otra función, ¿no? Tangente, y de acá hay una gran literatura, ¿no?, al respecto. Y K representa la fuerza con la que se están interaccionando. Entonces, este es, bueno, un modelo que, bueno, ha servido también, les digo, como base para hacer modelos del cerebro, no de una neurona, sino, digamos, de regiones del cerebro que está oscilando, y uno se interesa, bueno, uno se pregunta es cuál sería el papel de la estructura del cerebro para que estos nodos o estos osciladores se sincronicen. Si hay sincronización, normalmente uno lo asocia a algún tipo de enfermedad, o, digamos, si es un médico, a lo mejor quisiera ver que a lo mejor puedo hacer una operación aquí, quitar este nodo y ver qué le pasa a toda la estructura de la red, ¿no? ¿Qué fenómeno emergente? Si se van a volver a sincronizar o no. De aquí
hay también muchos temas interesantes por abordar. Y otro tema pues sería también, el mismo modelo de Kuramoto ha servido para modelar lo que llaman las power grid, es decir, las redes para la electricidad. Y la idea ahora es, lo actual, digamos, es diseñar que estas redes de electricidad, este es en Brasil, porque hemos estudio que se hizo en Brasil, usando modelos de Kuramoto, y la idea es ahora que eso se autoorganicen de tal manera que no sea necesario estar controlando toda la red, sino que entre ellos mismos se regularice, ¿no? la energía eléctrica. Le llaman power grids bueno, inteligentes, ¿no? La palabra que se usa. Bueno, ahora vamos a ver cómo se une todo esto con los modelos epidemiológicos, ¿no? Que como que tiene o sea, redes y epidemias tienen como una conexión muy directa. Digo, esto es más como para ilustrar la importancia de las epidemias. En este esquema, si quieren, les comparto la presentación si quieren. Digo, todos vivimos la época del COVID. O sea, digamos, entendemos la importancia de las epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia. Acá, en este mapa, muestra cuáles han sido, digamos, las que han causado más muertes. Por ejemplo, está la peste negra, ¿no? Una de las más famosas. Pero después tenemos algunas, en la llegada de los españoles, por ejemplo, la gripe española, ¿no? Que digo, esta está hasta el 2016, faltaría actualizarla para todas las que tenemos ahora. No está incluida, por ejemplo, la del COVID. Pero digo, el objetivo de esta diapositiva es solamente destacar, ¿no? La importancia, un poquito más grande, de las epidemias en nuestras vidas. Un poco de contexto histórico. En 1660, este matemático Daniel Bernoulli, holandés, propone, digamos, un primer acercamiento de cómo hacer un modelo matemático, sobre todo para justamente para modelar la peste, ¿no? Que devastó Europa en estos años. Digamos, ese sería, digamos, como el primer modelo matemático, ¿no? Para acercarnos a un problema que nos afecta. Después viene en William Hammer, que propone, de hecho él estaba estudiando un modelo para sarampión, pero bueno, su contribución que yo considero importante es añadir este principio de ley de acción de masas, que me gustaría adentrarme un poquito en esta parte, ¿no? Yo aquí estoy dando como lo que considero elementos históricos puntuales, así considero más importantes, digamos, en la historia de la epidemiología, ¿no? Porque es basta la historia. Vean aquí mis saltos en 1912 con Ronald Ross, que estudia la malaria, ¿no? Y también introduce un concepto muy importante dentro de la epidemiología, que es el número reproductivo básico, que seguramente han escuchado ahora con esto de con este COVID que tuvimos recientemente, ¿no? Y bueno, después otro momento clave, digamos, en esa historia es este artículo que se publica en 1927, que se llama Una contribución a la teoría matemática de las epidemias, de un físico y un bioquímico, que es McKendrick, físico, y Kenmach, ¿no? De hecho, ellos proponen en ese artículo el modelo original que conocemos, que es el modelo CIR. Ahorita voy a hablar de ellos, pero de hecho, la forma de este modelo, el modelo original, digo, si ven el artículo si ven su artículo, son su sistema de ecuaciones, ¿no? X son los susceptibles y los infectados, Z los recuperados, y bueno, vean que es una ecuación que incluye también las integrales, ¿no? Y de aquí lo que me gustaría destacar son unas conclusiones. Por ejemplo, ellos son los primeros en decir, bueno, en observar que a partir de esos modelos ven que existe una densidad, una población mínima necesaria para que una epidemia se dispare, ¿no? O sea, que debe de haber ahí un número importante. O sea, que esa población que estamos considerando susceptibles es importante también de considerar, ¿no? Otra es que al aumentar aumentos pequeños en la tasa de infectividad, es decir, es un parámetro, ¿no? de la tasa de contacto, tiene un papel muy importante para que se dispare o no la epidemia, ¿no? Está como detectando a partir a partir de ese modelo original. ¿Estás? Y bueno, también observa que una epidemia generalmente no termina antes de que toda la población se infecte. Normalmente uno ve que en los modelos, que vamos a ver, que los susceptibles se van hacia cero,
¿no? Pero la idea es que no sean todos los que, no todos los susceptibles se vuelvan infectados, sino que sí, una gran mayoría tal vez, depende de los parámetros, ¿no? Pero no todos en general. Y bueno, también concluye que esos modelos se pueden aplicar cuando hay una transmisión a través de un elemento intermedio, ¿no? O sea, que existe un insecto o algún otro animal que también se que transmitan la enfermedad. Bueno, son sus principales conclusiones. Y en general, las hipótesis que uno se formula, digamos, para hacer ese modelo que acabo, el que platiqué antes, la primera hipótesis que tenemos que hacer es que la población se va a modelar como un sistema compartimental, y aquí yo hago una relación con la química, como si fuese una reacción química, aunque no lo es precisamente, sí hay una relación ahí muy directa, ¿sabes? Y aquí lo importante es pensar que los individuos son representados como moléculas, es decir, a mí ya no me va a importar para este primer modelo si tengo hombres, mujeres, o si son niños, o si son adultos, ¿no? Yo voy a pensar que todos son entidades iguales, ¿no? Y la importancia de modelarlos con una reacción química es que la probabilidad de que yo infecte a cualquier persona es la misma para cualquier otro individuo. Es decir, yo puedo infectar al presidente de la República bueno, ya en este modelo sí me lo podría yo topar, ¿no? Porque la probabilidad, aunque no lo vea, pero la probabilidad de infectarlo es la misma que los infecte yo ahora a ustedes, ¿no? Por eso es importante esa hipótesis. Dice, bueno, este enfoque entonces me va a permitir usar lo que se le llama la ley de acción de masas, bajo la suposición de la población es un sistema cerrado, ¿no? Es bien cerrado, como cuando hacen los experimentos en química, bajo todas las condiciones ideales, ¿no? Para poder garantizar que puedo usar la ley de acción de masas. Y entonces, al principio, digo, vamos como para empezar con una condición inicial, voy a pensar que todos están sanos y que voy a meter en algún momento a una persona infectada. ¿Vale? Bueno, y también voy a considerar que no hay un periodo de incubación, aunque después se puede relajar todas las hipótesis, ¿no? Es decir, yo cuando me topo con una persona, le infecto de inmediato y no hay un periodo de que se infecta y en lo que desarrolla los síntomas, se desarrolla el virus o la bacteria, ¿no? Y luego empieza a presentar los síntomas. Aquí yo puedo, digamos, pensar que una vez que contacto a un enfermo, de inmediato se enferma. Bueno, a un susceptible, de inmediato se contagia, ¿no? Les digo, todo esto viene de la ley de acción de masas. En química se usa mucho. Lo que tenemos en química normalmente es que nosotros lo que se hace, pienso, se busca siempre es hacer mezclas de sustancias y ver cómo reaccionan, ¿no? Yo sé que al combinar sustancias, no importa cuál, digo, no son más como ejemplos, no importa los nombres, pero yo sé que en algún momento va a llegar a un punto de equilibrio, es decir, ya va a ocurrir la reacción y ya voy a tener un producto, ¿no? de ese sistema. Obviamente bajo condiciones de temperatura, presión y algo que le llaman que esté bien mezclado, es decir, que yo tengo las moléculas aquí en ese sistema y por eso está esta palita, ¿no? Para decir que están bien mezclados todos, o sea, que no existan más de una población de un lado que otra, de otro tipo de moléculas, por ejemplo. Entonces, la ley de acción de masas es, bueno, un químico lo que hace es siempre una ecuación como esta. Ellos están ya haciendo un modelo de esto, de una reacción química, y lo representan de esta manera, ¿no? Después ahorita vamos a ver cómo traducimos esto al mundo de las matemáticas. Entonces, un químico lo que dice es, bueno, si yo tengo que tantas moléculas de A más tantas moléculas de B están reaccionando, o sea, cada 2 moléculas de A reaccionan con 3 de B, me va a producir tantas moléculas de C y tantas moléculas de D, ¿no? Es lo que representa. ¿A qué tasa? A esta acá. A esta la voy a llamar reactivos, que son los elementos que estoy combinando, y lo que me resulte, las sustancias que me resulte de esta combinación, les voy a llamar productos. Y K es un número muy importante que me está diciendo cuál es la tasa de esa reacción. Entonces, la famosa ley de acción de masa lo que me dice es una aproximación que básicamente me dice que la tasa de reacción de estas dos sustancias, yo la voy a modelar matemáticamente como el producto de la concentración de A, lo que significa ese corchete es concentración de la sustancia A por la concentración de la sustancia B. Todo elevado a ese numerito que está en las ecuaciones, se llaman ecuaciones geométricas, ¿no? A esos numeritos que me dice cada 2 moléculas de A se combinan con cada 3 de B.
Esa es la tasa de reacción. Y K también es una constante, que es el coeficiente cinético, es decir, la tasa con la que están reaccionando. Normalmente se toma una ley, por ejemplo, que es la ley de Arrhenius, o de Arrhenius, que dice, bueno, tiene esta forma normalmente, ¿no? Esta K la puedo calcular, digo, ya experimentalmente, como una exponencial de, esa es una constante, la temperatura, la constante de los gases, y eso se llama una energía de activación, que no es otra cosa más que la energía mínima para que dos sustancias reaccionen. Experimentalmente se determina. O sea, no tomen ahorita atención a ese detalle en particular de la K. Pero bueno, digamos, si yo ya tengo mi ecuación estequiométrica, por ejemplo, consideren esta reacción, que A y B se combinan y me forman una C. Entonces, yo voy a modelar la variación de A, o sea, cómo va a cambiar la concentración de A con respecto al tiempo, ¿cómo lo hago? Derivada, ¿no? Esto me está diciendo el cambio. Y la ley de cambio es el producto, decimos, de los reactivos, ¿no? A y B elevado a la A y a la B. Vean que si estos numeritos fuesen 1, tendríamos acá un modelo tipo predador-presa, ¿no? Se parece mucho al modelo de... hay tantos predadores como lo modelo como el producto de predadores por presas, ¿no? Entonces, ya en ecología, las personas han dicho, bueno, ese tipo de interacción pues está un poco extraña, ¿no? Porque mientras más predadores hay, más presas hay, los predadores comen más, ¿no? Es como un tipo de interacción lineal. Entonces, de ahí vienen otros modelos de decir, bueno, esa interacción, ¿por qué tiene que ser el producto? A lo mejor yo puedo poner una función de acá, que sea una función, de hecho lo ponen, como una función sigmoide o algo, sí, que vaya creciendo poco a poco, ¿no? Y son modelos que ponen funcionales Collin-Tanner, ¿no? Y hay muchas variaciones al respecto. Pero la idea es que en esos modelos en ecología, es que esa interacción no sea así, como productos de cosas, ¿no? Pero la ley de acción de masas, esta es la primera aproximación que hace, ¿no? Es un modelo de lo que está ocurriendo ahí en las moléculas. Y vean que tiene un signo menos, porque quiere decir que aquí se están gastando, ¿no? Por eso pongo menos. Y yo puedo hacer una ecuación para A, para B y para C y escribirlas, ¿no? Y entonces, digamos, por ejemplo, consideren esta reacción, ¿no? Digamos que un químico les da todas esas ecuaciones de balance de energía. Él ya estudió todo el sistema y llegó a esas conclusiones, ¿no? Él dice, bueno, yo sé que una molécula A por sí sola se transforma en X. Así va caminando, ya es una X a una tasa de K1. En la siguiente me dice, esta X se va a encontrar con una molécula de B y se va a transformar en Y más C. Y luego, cada que dos moléculas de X se encuentren con una Y, se van a transformar en 3 de X. Y X ahorita también va caminando y se transforma a una cierta tasa en una F. Entonces yo quiero traducir esto en un sistema de ecuaciones diferenciales para poder analizarlo, ¿no? Estudiarlo. Entonces me fijo, los químicos normalmente dicen, ¿cuáles son los reactivos más importantes? Yo me voy a fijar en la X y en la Y. ¿Sabes? Entonces voy a poner la derivada de la concentración de X y la derivada de Y. ¿Por qué no de A? También se puede. O sea, yo puedo usar de todas. O sea, puedo usar una ecuación por cada una de ellas. Pero en química o en este tipo de reacciones se observa que, bueno, A no varía tanto. O sea, realmente siempre se queda ahí. Como no cambia tanto, pues la puedo considerar como una constante. ¿Sabes? Entonces, vamos a usar la ley de acción de masas para construir las ecuaciones de esta reacción. Entonces, vean, primero, ¿dónde está X? Está aquí. Y lo primero que tengo que ver es que tiene un signo más porque se están creando, ¿no? Si está de este lado, se están sumando. Y uso la ley de acción de masas, que es el producto de los reactivos. Y solamente está A elevado a la 1 por K1. ¿Sale? Vean que como eso es una constante, pues eso sería como una tasa de natalidad, ¿no? Del sistema. O sea, cada cierto tiempo están creciendo, o coeficiente de reclutamiento también se le llama, ¿no? ¿Cuántas de X estoy añadiendo al sistema? Después viene la otra reacción que interacciona con B. Y como está de este lado, tiene que tener un signo menos, ¿no? Porque se están gastando. Y uso la dirección de masas. Hago el producto de la concentración de B o la concentración de X, elevado a lo que está aquí. Una de X, una de B y una de X. Por K2, ¿no? Y ahí está la segunda parte. Ahora, esto es una constante también, ¿no? En términos del modelo, bueno, ahorita vemos bien las ecuaciones, pero también es una constante. Y esa otra parte dice, bueno, acá también se están creando, ¿no? 3 moléculas de X. Por eso lo voy a sumar, aquí tiene un signo más. ¿Y cómo uso la ley de acción de masas?
pues hay dos moléculas de X más una de Y, por eso pongo el producto de X al cuadrado por Y, que tiene 1, ¿no? por K3. Ya está las primeras ecuaciones. Bueno, y también fallecen, ¿no? De este lado. La última es que X por sí misma se transforma en una molécula de F. Entonces aquí está el último término, menos esta última ecuación. Y para Y, pues hacemos más o menos lo mismo. Vean, Y está de este lado, tiene que tener signo más. Usando la ley de acción de masas, hago el producto de B por X. Después, igual aquí, aquí se está muriendo, tiene el signo menos, aquí estaba el signo más porque estaban creando, ¿no? Pero acá está muriendo. Entonces es la misma, X al cuadrado por Y. Y ya, ¿no? Perdón. Entonces vean que en realidad tenemos, ya transformando las ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Que ya podemos analizar matemáticamente, resolverlo también en la computadora. De hecho, ese sistema se llama bruselador y presenta oscilaciones, ¿no? Es muy curioso porque ya cuando ven el activo, ven cómo el sistema empieza a oscilar de un color rosa a un color azul y empiezan a oscilar, ¿no? Y es este fenómeno que pueden reproducir, digamos, a través de las ecuaciones dinámicas. Ahora, digamos, si yo les presento esta reacción química, ya, bueno, si fuese una reacción química, pues podríamos ya usar la ley de acción de masas, ya la podríamos entender, de que una molécula de S se interacciona con una de I y genera dos de I, ¿no? Entonces, realmente es el primer modelo que se llama, bueno, el modelo CIR, compartimental. Vean que I también tiene una tasa de reacción, un impulso autocatalítico, ¿no? Que se transforma en R. Y la forma más común de representarlo es a través de compartimentos. Yo pongo un compartimento susceptibles, infectados y recuperados, y puedo formular las ecuaciones, lo voy a poner aquí, de la misma manera que lo formulé ahorita usando la ley de acción de masas, con todas estas suposiciones e hipótesis que hemos hecho para formularlo, pues ya puedo ver que aquí ven que está el producto de la S por I, ¿no? Y igual, bueno, para la R, ¿no? Ese es un sistema de ecuaciones que me va a modelar en una población que considero cerrada, cómo se propaga o cómo se propagaría una enfermedad. Y bueno, ese es el número R0 que me va a poder caracterizar si una epidemia va a ocurrir o no, ¿no? Normalmente este número se asume, bueno, no se asume, se busca que sea menor que 1 para garantizar que matemáticamente sería garantizar la estabilidad de ese sistema, ¿no? Cuando sea mayor a 1, de hecho se puede demostrar que ese sistema ya se vuelve inestable y se dispara, ¿no? la epidemia. De hecho, pues numéricamente podemos ver, ¿no? Que ese sería el comportamiento, que estamos susceptibles, es lo que decía el modelo de McKenzie, ¿no? Que todos los susceptibles se van aproximando a cero, pero no llegan a ser totalmente, siempre no llegan al cero. Y esa es la curva, ¿no? Que siempre veíamos en cuando estábamos en el COVID, ¿no? Que siempre esperábamos a ver cuándo llegaba el pico, pero bueno, bajo esas condiciones ideales, así sería, ¿no? La curva de los infectados y los recuperados. El número de recuperados va creciendo, y ese numerito, digamos, al que llegan al final de la epidemia, o sea, cuando yo paro la simulación, le llaman el tamaño final, ¿no? De la epidemia, que también es un número importante. Y vean, aquí podemos extender el modelo añadiendo cada vez más compartimentos. Un compartimento más significa una ecuación diferencial más, y podemos darnos, digamos, el lujo, o también depende de las necesidades de lo que queramos modelar. Por ejemplo, acá podemos considerar dos tipos de personas susceptibles, o tendríamos este tipo de ecuaciones, ¿no? A manera de ejemplo, este artículo, bueno, me parece interesante, que es hay dos tipos de virus, y vean, estos son los compartimentos, cómo va haciendo todas las reacciones de este virus va a infectar a tal, y va a estar en un estado expuesto con el virus 1, después pasa a un estado I, y esas serían todas las ecuaciones, ¿no? De aquí su tarea sería, digamos, igualar esto a cero y encontrar puntos de equilibrio, calcular el jacobiano, lo que ya saben hacer, ¿no? Para poder tener algún tipo de conclusiones y regresar después al modelo epidemiológico para decir bajo qué condiciones yo podría tener una epidemia, cuándo la podría controlar, etc., ¿no? Entonces, ahí está su tarea. Bueno, y después, pero bueno, ¿qué pasa cuando hay un animalillo ahí, ¿no? De que también McKenzie hablaba, ¿no? Cuando hay un huésped intermedio, una pulga, un mosquito, un animal, ¿no?
bueno, sabemos que estos son, les vamos a llamar vectores, ¿no? Y que, bueno, puede ser que esos vectores también impliquen a algunos animales que luego también nosotros podamos comer en algunos casos, ¿no? Y que nos infecten a nosotros también de manera indirecta, o que nos piquen y nos pasen la enfermedad, ¿no? O, ajá, que piquen, por ejemplo, o sea, algún mosquito que pique en un animal y que luego nos pique a nosotros. Digo, acá también es muy rico la dinámica, ¿no? De infección. Pero bueno, vamos como para ver la importancia también de estos animales, de estos insectos a lo largo del mundo. Acá hay un mapa de algunas enfermedades muy importantes y cómo es la distribución, ¿no? de los animales. Por ejemplo, está el Chagas, también que es por una pulga. Y vean aquí, renace, bueno, está este animalito que se llama Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿no? Que es un mosquito, normalmente está en zonas tropicales. Le llaman también mosquito tigre, ¿no? Porque tiene unas manchitas, parecen un tigre, ¿no? Digo, a esta altura no lo encontramos, seguro va a estar en zonas como Veracruz, Chiapas, ¿no? Más tropicales, pero bueno, vean que es responsable de dengue, chikungunya, ¿sabes? Zika, etcétera, malaria, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que, bueno, les quería recomendar, bueno, si no se los pongo al final, lo tenía yo acá, atrás, que es este, ¿no? Si les interesa ver cuál ha sido el papel del mosquito a lo largo de la historia, ese no es como un estudio de la característica de la epidemia o del mosquito, sino cómo ha influenciado ese mosquito en la historia. Aquí habla, por ejemplo, de las grandes batallas, Carlos Magno, cómo fue afectado cuando quiso invadir, bueno, cuando iba a llegar a la India, cuál fue el papel, ¿no? de esos mosquitos, por qué no lo llegaron, ¿no? Incluso también dentro de la guerra civil de Estados Unidos, también cómo afectaba a los soldados y cómo de alguna manera impactó, ¿no? En las grandes batallas. Bueno, muy interesante también el libro, también se los recomiendo. Y déjenme regresar a pantalla completa. ¿Sabes? Y bueno, ¿cómo hacemos un modelo compartimental de esto? ¿Cómo lo incluimos? Agregando, ¿no? Dijimos siempre agregamos compartimentos. Ahorita hay que ver la interacción entre, o sea, cuáles son los compartimentos que están interaccionando. Por ejemplo, aquí vemos las personas infectadas interaccionan con mosquitos sanos y las infectan, ¿no? Y también los mosquitos infectados interaccionan con las personas sanas y las infectan. Y usando ley de acción de masas podemos escribir las ecuaciones diferenciales. Aquí tienen elementos adicionales como esta gama que está acá, por ejemplo, no se ve tanto. Por ejemplo, esta gama, que es la constante de reclutamiento, ¿no? La que veíamos en el modelo del brucelador, una tasa de natalidad. O sea, cada día voy agregando 100 mosquitos, 1000 mosquitos, ¿no? Depende de las condiciones del sistema que estén estudiando. Pero hay un factor muy importante, ¿no? Que es la movilidad. Sabemos que la movilidad es clave, digamos, para entender cómo se propaga una epidemia, no ya en un sistema cerrado, sino ahora la idea es pensar que las personas que van de Guanajuato a Ciudad de México, ¿no? Están propagando la enfermedad, y entra este concepto que se llama metapoblaciones, que realmente es algo que ya se usaba en ecología, ¿no? Que es hablar, por ejemplo, de que un nodo representa toda una ciudad donde adentro hay individuos. Pero hay muchas formas de interaccionar. Por ejemplo, en este libro, que lo tomo este ejemplo, acá está tomando interacciones entre bancos de ciudades, ¿no? También para ver cuál es esta dinámica más financiera, ¿no? Pero bueno, la idea de nosotros es hablar de la movilidad de las personas, y yo puedo formular un modelo más o menos así. Es decir, yo puedo pensar en una ciudad y la divido, ¿no? En secciones, la partición. Y yo hago un censo y sé que adentro hay personas que están ahí, ¿no? Después tendría yo que ver el reloj, empiezo a las 7 de la mañana normalmente, y digo, a ver, ¿a dónde se movieron? ¿Cómo se fueron cambiando? ¿A dónde se fueron al lugar del trabajo? ¿No? ¿A dónde fueron a desayunar? A las 2 van a comer, por ejemplo, y a las 9 la mayoría regresa a casa. Los demás, quién sabe, pero voy a asumir que regresaron a casa, ¿no? Para simplificar el modelo. Entonces yo puedo, digamos, formar una red, ¿no? En esa región, y el enlace sería, digamos, una tasa, un numerito entre 0 y 1 que me diga qué tanto la población de aquí se movió a esta otra región. Entonces ya tengo una red direccionada, ¿no? Con pesos. Y, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, pues yo sé que aquí, como los mosquitos no se mueven de ciudad en ciudad, se quedan en casa, pues los voy a dejar aquí, ¿no? Por ejemplo.
y entonces voy a pensar que las personas están moviendo, y hay una tasa, bueno, un número que me está diciendo esta movilidad, que es un número entre 0 y 1, ¿no? En general, detalles técnicos tiene que sumar 1, quiere decir que es una movilidad lagrangiana, que yo en cada momento sé a dónde se fue ese individuo, ¿no? En un movimiento, una movilidad euleriana, yo sé que simplemente hay un flujo de personas y no puedo estar detectando, no puedo estar mirando a quién está viajando por ahí, ¿no? Esta es la diferencia de la movilidad lagrangiana, la que yo puedo identificar cómo están moviendo los individuos. Entonces yo puedo generar una matriz P, que es la matriz de adyacencia, que me describe la red, digamos que sería la red de movilidad. Y bueno, yo aquí defino le llamo atractivo turístico, estoy preguntando cuántas personas están entrando a esa ciudad, ¿no? Vean que es la población total por la cantidad de personas que está viajando de 2 a 1, más los que se quedan aquí. Entonces, esa es la cantidad real que está en esa ciudad. Y la proporción de personas que viajan está dada por ese término. O sea, las personas que viajan susceptibles del parche 1, que viajan al parche 2, está dada por S1 por ese número, ¿no? P12, está diciendo en qué proporción están en ese otro parche. Por eso lo divido entre W2, que es, digamos, la población efectiva, ¿no? Ya considerando la movilidad. Y lo mismo puedo hacer para la proporción de personas infectadas que van del parche 2 y que visitan al parche 1, ¿no? Está dada por esa expresión. Digo, todo esto para ir construyendo el modelo. Entonces, de tal manera que la movilidad yo la voy a considerar como esa suma, ¿no? De las personas susceptibles que están viajando, más las que se quedan, y está multiplicada por B1, porque quiere decir que están infectando aquí a los mosquitos sanos, se están infectando, perdón, por mosquitos infectados, y los que viajan al parche 2 se están infectando por los mosquitos que están aquí. Eso es lo que me representa este término. Igual, los infectados, ¿cómo se mueven los infectados? Bueno, yo sé que hay infectados, por ejemplo, que se quedan en casa y que esos mosquitos infectados infectan a mosquitos, a la M1, que están aquí, ¿no? Mosquitos sanos. Y las personas infectadas, los que viajan al parche 2, digamos que vienen para acá, vienen a infectar nuestros mosquitos que están aquí viviendo con nosotros, ¿no? Es esta otra parte de la movilidad. En resumen, ese término, vean que es el mismo modelo SID, y le añado esos dos que es la movilidad, ¿no? Pero tengo que estar analizando uno por uno, es a ver cuáles son los susceptibles que se movieron, a quién infectaron y cómo se movieron los infectados y cómo infectaron a los mosquitos, pues. Y en términos generales, eso es para el parche 2. Es decir, que tengo 5 más 5, 10 ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí podemos poner en la computadora, podemos hacer análisis del mismo, etcétera. Y ya si queremos complicar más, pues, para n ciudades, pues sería una sumatoria, ¿no? Ya indicándome todo este término. Entonces, ya es un modelo que ya incluye una dinámica interna, así como el modelo de Kuromoto, que cada nodo tenía su dinámica, aquí la dinámica es la del virus, ¿no? En cada ciudad, más las conexiones, la movilidad, ¿no? Que está considerando las personas. ¿Sabes? Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el HLB? Y para empezar, ¿qué cosa es esto de HLB, no? Para empezar, un poquito más. Bueno, ahora, ahorita es enfermedades transmitidas por persona a persona, o a través de un vector, ¿no? Pero en la agricultura también hay infecciones, ¿no? También ocurre, nosotros consideramos un huerto de limón, naranja, toronja, lo que sea, ¿no? Yo sé aquí, el problema es que hay una bacteria que se llama Juan Gomblin, por eso la terminación HLB, más fácil, pero es una palabra china que significa enfermedad de dragón amarillo. ¿Sabes? Los árboles de limón se enferman por esta bacteria que se llama Candidatus libibacter asiáticos. ¿Sabes? Y es transmitida por una pulguita, un bichito que se llama diaforina así, que vive por acá, llega, come del árbol y transmite la enfermedad. Ese es el problema principal, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son las características? Es que los árboles, las hojas se empiezan a poner amarillas y lo importante es que el fruto se seque, se pone así, ya no tiene ningún jugo, ¿no? Además de que se pone así amarillo y seco, ya no sirve. Entonces, es pérdida muy importante, ¿no? Digamos, esta sería la distribución de la enfermedad a lo largo del mundo. Vean, o sea, todo, casi como la del mosquito, ¿no? En las zonas tropicales, y que coincide justamente con los principales países que producen limón, naranja, ¿no? Cítricos, ¿no? Estados Unidos también, la Florida, ¿no? De esas zonas. Aquí está, por ejemplo, una estadística más
tomada desde el año 22. Por ejemplo, España es uno de los principales exportadores y México, pues vean, está aquí en el número 7, ¿no? Entre los principales exportadores. Y acá están los que importan, ¿no? También Rusia, Estados Unidos, etc. Pero bueno, aquí existe un estudio también donde hace un estudio más económico sobre el impacto de esta enfermedad en Florida, que tiene una región muy importante para la producción de naranja. Y vean que de 2006 al 2010 pues causó este número de pérdidas de 1.76 mil millones de en actividad económica, lo que se traduce en 8.200 empleos perdidos, ¿no? Debido a esta enfermedad. Y bueno, digamos, nosotros queremos un modelo ahora de esto, ¿no? Pero lo tenemos fácil, pues tenemos que cambiar los humanos por los árboles y lo que ahora antes considerábamos mosquitos de vector por la diaforina cítrica. ¿Sabes? Entonces podemos pensar en un modelo compartimental como este, donde estos son los árboles, la dinámica de los árboles tiene un estado susceptible, tiene uno que llamé asintomático, porque es un elemento clave, digamos, en esta enfermedad, que tardan mucho, digamos, en presentar síntomas. Por eso considero importante incluirlo, pero es un compartimento más. Y también está infectado y aquí, bueno, este término también es clave, que es el que se recupera. Estos dos ahorita los quiero comentar. Y voy a pensar que la diaforina sí tiene dos estados, susceptible e infectado. Entonces, bueno, los árboles infectados, les digo, son asintomáticos, es decir, que se ven normalitos, un agricultor pasa y ve, no, pues está normal, ¿no? Pero tienen la enfermedad y le está transmitiendo a otros insectos. A veces tarda, o sea, su periodo de que está aquí, antes de que presente síntomas, es de 9 a 2 años, ¿no? Por eso es una variable importante de considerar. O sea, te puede pasar 2 años sin detectar que ese estuvo causando muchas enfermedades, ¿no? Y R, antes nosotros le decíamos R a los recuperados, pero acá los árboles no se recuperan. Aquí detectan síntomas, van y lo cortan, ¿verdad? Lo quitan y ponen uno nuevo que es joven, y entonces a los árboles jóvenes, a las diaforinas les llama más la atención, o sea, les gusta más comer de los árboles jóvenes porque tienen más nutrientes, pero aquí voy a asumir que, para no complicar tanto el modelo, que el cambio es instantáneo, o sea, que por aquí pongo un árbol y pongo un árbol como ya viejito, ¿no? Instantáneo, para no perder que la población total de árboles que tengan en mi sistema sea constante. Recuerden que yo requiero que mi sistema sea como cerrado, ¿no? Entonces, algunos tipos de hipótesis uno tiene que empezar a hacer, y aunque me aleje un poquito de la realidad, o sea, el agricultor llega, pone un árbol y de aquí que crezca, lleva su tiempo, ¿no? También se puede incluir en los modelos, ¿no? Pero, digamos, no quiero complicarlo. Entonces, viendo el sistema de ecuaciones diferenciales, pues puedo hacer lo mismo, ¿no? Planteo el sistema de ecuaciones diferenciales. Acá está la interacción de árboles sanos con diaforinas infectadas. Tienen una tasa de natalidad, mortalidad, y estos son los asintomáticos, nuevo compartimento, una nueva ecuación. Y las diaforinas son dos ecuaciones nada más, ¿no? Acá tiene una suma porque las diaforinas CITI se están infectando de árboles asintomáticos y de árboles infecciosos, ¿no? Que ya tienen la enfermedad. Entonces, bueno, algunos parámetros, solo para mostrar cómo sería la dinámica, ¿no? del sistema, pero no la puse. Pero hay otro problema, este animalito también viaja de huerta en huerta, ¿no? O sea, también tiene una movilidad. Antes las personas se movían, aquí el que se mueve son los animalitos, ¿sabes? Entonces yo también puedo hacer un modelo lagrangiano, definir un parámetro phi. Aquí, como voy a considerar el primer caso más sencillo, que son 2 huertos nada más, ¿no? Entonces yo sé que este es un numerito que me dice qué proporción viaja de este parche otro parche, y sé que viaja a qué velocidad. Por ejemplo, hay artículos donde han puesto como un biomarcador a las diaforinas y siguen su trayectoria para ver qué tanto viajan, y se ha detectado que ese animalito viaja aproximadamente 2 kilómetros de donde está, aproximadamente en 12 días, ¿no? Más o menos, que es su recorrido usual, ¿sabes? Pero también son tramposos porque buscan también zonas, lagos o algunas zonas así donde hay árboles ya secos, donde se paran tantito y luego saltan, ¿no? De hecho, es un problema muy grave, por ejemplo, en casas como en Veracruz, la gente tiene árboles de limón en su patio y es muy común que lleguen las diaforinas, estén un rato ahí en las casas y lo usen como de trampolín hasta encontrar un huerto, o sea, que son los más nutritivos, ¿no? O sea, ellos están buscando siempre mejores condiciones, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, un modelo metapoblacional de 2 parches
Es chiquito, pero nos da una buena idea de qué estaría ocurriendo si consideramos esta movilidad. Vean, ese sería, digamos, los compartimentos, el modelo compartimental. Tengo el huerto 1 serían todos estos y el huerto 2, ¿no? Árboles y diaforinas. Y las líneas rojas aquí me están diciendo cómo estarían viajando, ¿no? De un lado a otro. En términos prácticos, las ecuaciones ahora cómo cambiarían, más o menos como lo hicimos anteriormente, introducimos el parámetro de movilidad. Aquí, como estoy considerando dirección, pues aquí nada más tengo el primer parche. Esto no se mueve, ¿no? Esto no se mueve. Y en el otro, en el huerto 2, acá tengo los que se están moviendo, ¿no? De 1 a 2. Pero es, digamos, las mismas ecuaciones que había expresado antes. Ahora las extiendo porque aquí tengo 4 más 2 son 6, más las otras ya me hacen 2 ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero ya está considerando este factor de la movilidad y más o menos cómo se vería en una simulación numérica. Aquí variando, digamos, algunos parámetros que considero importantes. Bueno, ahorita explico esa parte, que es la parte del control, ¿no? Pero más o menos esa sería la dinámica. La de las diafragmas no me interesa tanto, ¿no? Pero igual tenemos el ligamiento de los susceptibles. Aquí el verde es los asintomáticos, ¿no? Y vean que normalmente la curva es más grande de asintomáticos, lo que no logro detectar, y esta es la de los infectados, ¿no? Entonces, realmente cuando tenemos aquí como un cierto número de infectados, vamos a tener un poquito más del doble, ¿no? De asintomáticos. Bueno, ya que tenemos el modelo, ustedes dirán, ya que está padre, bonito, podemos hacer análisis, simulaciones numéricas, encontrar el R0, hacer análisis de sensibilidad paramétrica, ¿no? Muchas cosas. Pero, ¿cómo podríamos, digamos, aterrizar en decir, bueno, cómo podemos diseñar algún tipo de estrategia de control, ¿no? Que a lo mejor rudimentaria o no, podemos decirle al productor, ¿no? ¿Qué podría hacer o qué efecto tendría, ¿no? Una estrategia de control. Y en la literatura, bueno, revisando, vi que hay dos, en general la dividen en dos clases, ¿no? Una estrategia de control mecánica, que quiere decir, bueno, normalmente hacen vigilancia, van revisando hoja por hoja para ver si alguna tiene síntoma. También hay prácticas culturales, es decir, que el gobierno, digamos, va con capacitadores y le dice a los agricultores, mira, tienes que detectar esto, o usar también mallas de protección, ¿no? También es algo también muy común. O la otra que es una estrategia química, que es literal, también se hace mucho, es fumigar, poner trampas, es un tipo de trampas, del color amarillo les gusta mucho a las diaforinas, por eso las siguen, ¿no? O inyectar al árbol también es muy común, le inyectan algún tipo de sustancia, ¿no? Como para protegerlo y mate a las diaforinas. Y también está el biocontrol, que es, no lo usan tanto, pero es meter otra, por ejemplo, los enemigos naturales de la diaforina es como un avispón que se llama Tamaraxia. Y también el control bioquímico sería, pues yo suelto esos animalitos aquí y que compitan y se coman a las diaforinas, ¿no? Pero ya sería un modelo ya de loca volterra también, si les interesa, pues también se podría hacer mucho ahí con biocontrol, ¿no? Etcétera. Y bueno, de los parámetros, recuerden, yo tengo un parámetro beta, que es la tasa con la cual la planta de cítricos susceptibles se infectan mediante el contacto de vectores. Y le meto un parámetro de control, que es 1 menos m. Este es un tipo de control paramétrico. Es decir, defino un parámetro m entre 0 y 1, que me va a decir qué tanto tengo que reducir la tasa de contacto entre árboles y vectores, árboles sanos y vectores infectados, ¿no? Para lograr un objetivo. Y este R, por ejemplo, significa el nivel de vigilancia, ¿no? También lo puedo incluir ahí. Y puedo decir que es 1 menos 1, es decir, ¿qué tanto tengo que vigilar? 0 casi no vigilo, 1 vigilo mucho, por ejemplo, y entonces en el modelo una estrategia mecánica, que es considerar estos dos parámetros, sería considerar el parámetro de control. Le pongo acá como gorro para indicar que estos son los parámetros que quiero controlar, ¿no? Y ese sería en el segundo parche. Y una estrategia química sería disminuir la tasa en que los vectores o que las diaforinas susceptibles se infectan, ¿no? Por contacto con los árboles enfermos. Aquí meto un parámetro de control P, ¿no? Entre 0 y 1 normalmente, para decir, ese parámetro lo va a disminuir cierta tasa.
Aquí hay otros parámetros como por cuánto comen, ¿no? También son parámetros que ya un experto se los puede dar, ¿no? Ya en colaboración. Y también puedo definir la tasa de mortalidad, ¿no? Con un químico puedo hacer que la tasa de mortalidad aumente, por eso le pongo aquí un más, con una cierta proporción, ¿no? O sea, un parámetro Q entre 0 y 1 que aumente la tasa de mortalidad, y eso representaría sí, una acción de que estoy fumigando, ¿no? Y aumentando la tasa en la que están falleciendo los animales. Y esos parámetros están aquí, en la diaforina, por ejemplo. Yo puedo fijar unos y variar los otros, y el objetivo sería encontrar una combinación adecuada de estos, ¿no? De esos parámetros para, digamos, un problema de optimización, o sea, determinar cuál sería la combinación óptima de estos parámetros de control, o sea, la N, la P, la Q, de estos parámetros, de tal manera que pueda minimizar el número de árboles cítricos eliminados, o sea, la R, ¿no? Lo que decía el tamaño final de la epidemia. O sea, al final, una vez que pasó toda la epidemia, al final yo quiero que la mitad de mis árboles, por ejemplo, quiero que no, los estén sanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería esa combinación de parámetros? Y aquí hay un problema choncho, digamos, en teoría de optimización, que, bueno, aquí, digamos, podemos plantear, digamos, también, ya usando más formalismo, un costo de usar una estrategia usual, ¿no? Se define un funcional en términos de, pues, bueno, las variables y los parámetros de control elevado al cuadrado, ahorita no importan tanto, digamos, pero son funciones que, digamos, a mí me gustaría minimizar, ¿no? Y para un control químico, digamos, a mí me costaría esto, hacer una estrategia de control, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, no hago, digamos, este análisis de optimización, pero la idea que tuvimos fue usar algoritmos evolutivos, ¿no? Ahora, no sé si hay alguien que está aquí que ha tomado el taller, estamos hablando de esta parte son algoritmos heurísticos, ya la computadora hace una búsqueda un poco más inteligente, inspirada en algún proceso biológico, como cómo se forman las hormigas o el proceso de evolución natural, que tiene estos pasos. Nada más hay una población inicial de posibles parámetros que yo quiero resolver, esa combinación de parámetros, evalúo por cada parámetro cuál sería el resultado final, o sea, cuántos árboles al final de la epidemia tengo, y de ahí hay un proceso de, bueno, voy seleccionando los mejores con ciertas estrategias de selección, y a esos que seleccioné les aplico dos operadores, ¿no? Que es mezclo la información de estos parámetros y hago una mutación, o sea, un proceso aleatorio para cambiar ahí su información de alguna manera, y genero una nueva población de parámetros y vuelvo a evaluar, ¿no? Y así me voy hasta llegar a algún fin, ¿no? Bueno, lo terminamos cuando ya llegamos a nuestro objetivo. Entonces, bueno, implementamos un algoritmo muy sencillo de algoritmos genéticos que, bueno, dio buenos resultados porque el objetivo era identificar esos parámetros de control, M y N, ¿no? Por ejemplo, para el control mecánico, de tal manera que el tamaño final de árboles que yo tenga con cortes sea, por ejemplo, no sé, de 1500. Entonces, vean aquí, esa es la curva amarilla de árboles recuperados, va subiendo y llega hasta 1500, ¿no? Por ejemplo, ese es del huerto 1 y del huerto 2. Entonces le podemos decir al algoritmo genético, búscame esa combinación de parámetros para llegar a este límite, que es la línea roja, por ejemplo. Y puedo ir, dice, ahora quiero la mitad, aquí tengo un huerto de 2000 árboles, por ejemplo. Quiero que 1000 sean cortados, ¿no? Entonces sería esta combinación de parámetros, por ejemplo, en este caso, igual, ¿no? Si yo, bueno, para 1500 y 500 el otro, o sea, que no sea un homogéneo, ¿no? También el algoritmo genético es bueno, digamos. Aquí la tasa de movilidad la fijé, casi muchos parámetros están fijos, no entro en detalles, pero bueno, aquí estoy considerando que hay una tasa de movilidad de 34% de aforinas que viaja de un huerto a otro. ¿Vale? Y también para el control químico, ¿no? Y hace casi el mismo ejercicio desde el control químico, ¿no? Consiguiendo que esas ya son las soluciones de la combinación de parámetros que el algoritmo genético encontró, ¿no? Para llegar a estos objetivos. ¿Vale? Entonces, bueno, conclusiones y retos, sobre todo me gusta más la parte de los retos, lo que hay abierto, ¿no? De los problemas aquí para este tipo de modelados, pero bueno, el modelado matemático, usando las redes complejas, modelos epidemiológicos, vean ustedes que es una herramienta
pues muy poderosa para, bueno, aquí pongo entender y mitigar, pero más bien es como para proponer o trabajar en colaboración con los expertos, digamos, para poder manejar escenarios o entender el sistema mismo, ver cuál es el que más influye, ¿no? Etcétera. ¿Sabe? Las herramientas matemáticas que ustedes conocen tienen una gran campo, ¿no? de aplicaciones a otras enfermedades, no solamente al Juan Gomblí, ¿no? Que también puede haber enfermedades, por ejemplo, en el café, etcétera, ¿no? Dice aquí la capacidad de representar interacciones entre plantas y vectores. Dice, bueno, identifica lo que decía, ¿no? Identificar como qué tipo de patrones de propagación, por ejemplo, qué tanto va a influir la movilidad, si hay más movilidad de diaforinas, y es otro parámetro que no consideramos mover, ¿no? O sea, si en algún momento puede poner barreras para que no se muevan tanto las diaforinas, por ejemplo, también sería interesante, ¿no? Y bueno, las oportunidades, como les digo, hay una gran cantidad de enfermedades, no solamente en huertos, también hay modelos epidemiológicos para, me habían indicado algunos de economía, ¿no? Por ejemplo, cómo se propaga una información, un meme, por ejemplo, ¿no? Pero ahí el campo es amplio y la moraleja es que pues, ustedes ya tienen todas las herramientas matemáticas, ¿no? Teoría de control, para hacer el análisis matemático y, digamos, entender algo del sistema. Pues agradezco mucho su atención. Ese es mi correo. Si ustedes alguna información adicional, les puedo mandar la presentación o cualquier detalle que quieran. Con mucho gusto. Muchas gracias por su presentación. Tenemos una parte de preguntas. Adelante. ¿Qué tipo de datos pueden conseguir y qué tan complicado es? Sí, es muy complicado. De hecho, este trabajo empezó con una colaboración con en Tampico. Tienen datos ellos, pero incluso para ellos luego es complicado porque tienen que ir al campo, ¿no? Y luego los datos que tienen a veces no están como muy acorde a las necesidades nuestras, ¿no? Por ejemplo, ellos sí tienen muchos datos de la edad de los árboles, ¿no? Que no consideramos acá en el modelo, por ejemplo. Pero, digamos, sí es complicado tener los datos y luego procesarlos también, ¿no? Para que puedan decir algo con respecto a los modelos. Pero sí, o sí hay la posibilidad de obtenerlos. Sí. Bueno, pero obviamente hay que hacer una colaboración, ¿no? Con los expertos, ¿no? Que están ahí en el campo, en el día a día. Sí. Sí, pero sí es difícil. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuántos parches consideraron, por ejemplo, al momento de estar seleccionando los parámetros óptimos para el control? Porque bueno, vemos que conforme aumentan el número de parches, pues van a tener 6 ecuaciones por parche. Sí. El costo computacional puede ser muy grande para, Así es. por ejemplo, para el algoritmo genético, ¿no? Así es. Como puede ser el número que estamos utilizando, como puede ser el límite. Nosotros usamos 2 porque primero estamos como el problema es tan complejo, cuando aumentas el número de parches, empieza a aumentar la complejidad, también computacional, pero también de análisis y de elementos, ¿no? Entonces empezamos con 2 y también empezamos por consideración que hay una movilidad direccional, ¿no? Entonces, como para ir como de los sistemas más sencillos, simples, para entender qué pasa, y ya el objetivo sería después ir aumentando, a ver qué pasa, ponemos más elementos, más parches, por ejemplo. Por el momento fueron 2. Sí. Otra pregunta. En cualquiera de los ejemplos que se dieron, ¿cuándo una red compleja se dice que está sincronizada? Bueno, aquí es un detalle en la sincronización tiene muchísimas definiciones. Es un mundo ahí del que no entré en detalles. Digamos, sería otra plática ahí extensa. Bueno, los modelos de Kuramoto contienen osciladores que están cada quien con su ritmo. La sincronización ocurre cuando están, digamos, empiezan a oscilar de manera síncrona, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Y eso tiene un papel relevante la fuerza con la que están acoplando, ¿no? Entonces, esa sería una sincronización completa, se llama, porque básicamente van siguiendo el mismo ritmo. Pero hay otro tipo de sincronización que es
antifase, ¿no? Unos van para acá y otros van de otro lado, y de ahí el mundo de la sincronización es amplio. En los modelos epidemiológicos ocurre la sincronización porque son sistemas dinámicos interconectados. De hecho, cuando yo pongo un infectado acá, de inmediato aparecen los sincronizados. Es una desventaja de los modelos, estos modelos compartimentales, que yo no puedo como esperarme tantito a que viajó y pasaron 3 días y ya se empezaron a infectar, ¿no? Entonces acá podemos decir que se empiezan a infectar de manera síncrona todos los parches. Aunque el fenómeno de la sincronización aquí no se estudia tanto en la epidemiología. Pero les digo, es de acuerdo a depende de la definición, ¿no? De cómo se esté considerando la sincronización. Por ejemplo, en los sistemas ecológicos también ocurre una sincronización, que es que, por ejemplo, que las especies, una empieza a comer a la otra, empiezan como de manera síncrona, ¿no? Por ejemplo, bueno, recuerdo mucho de las mariposas monarcas, que cuando no llegan a tiempo, o sea, no hay una sincronización y las otras especies que esperan su llegada, digamos, para empezar a comer, pues empiezan a fallecer, ¿no? Entonces, en los sistemas también, en ecología, también se logra ver un tipo de sincronización, pero depende de cómo se define así. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. En la diapositiva del CIE, la curva de infectados, ahí aparecía que el RC era 3.5. Entonces, la aparición del pico está determinado por el valor de RC, o sea, a un mayor R0, ¿qué tan rápido aparece el pico? Es una buena pregunta. Sí están relacionados y se puede determinar, de hecho hay trabajos, digamos, uno puede hacer las cuentas en los modelos. Voy a poner un poquito más acá, muy rápido. En los modelos tú puedes determinar, si hay una relación, en el modelo. Bueno, acá. Aquí tú dices, bueno, este R0, ¿no? Que era 3.5. Y de hecho, bueno, no puse el ejemplo, sí, pero yo cambio los parámetros, los pongo más chiquito y no, aunque tú metas más infectados, es estable, ¿no? O sea, considera un R0 más pequeño. Pero el pico, digamos, tú lo puedes calcular a partir de estas ecuaciones. Hay una parte matemática que hay que hacer como dividir S entre ambos lados, integrar y un tipo de manipulación, y tú puedes detectar cuándo llega el pico. Sobre todo se puede con este modelo que es el más sencillo, ¿no? Es decir, y lo puedes expresar en términos del R0. O sea, ahí vas encontrando relaciones de entre gamma y ves, mira, el pico sí puede haber una relación entre el R0. O sea, el tiempo depende. El tiempo también puedes determinar el tiempo, sí, claro, todo eso depende. O sea, ¿estamos hablando con respecto al tiempo? Claro, sí. ¿Qué le conviene que aparezca el pico? Bueno, es que depende, a veces, ¿qué te conviene más? Que la epidemia, o sea, tenga un pico alto pero que dure poco, o que sea más prolongada, ¿no? O sea, que la cuestes un poquito más. Sí, esa es una excelente pregunta. Sí. Complementando lo que ya André, no solamente con el R0, sino también con la condición inicial. Y dependerá también que si se va de manera unívoca, que lo puedes calcular. Y además, pues, es una medida que puede servir mucho para políticas de control, en el sentido de, quizás tú puedas decir lo que decía Andrés, la enfermedad me llegó, no puedo hacer nada, pero lo que no quiero es que mi sistema de salud público sea saturado. Entonces, lo que quisiera es más o menos bajar el tipo de infección, porque lamentablemente este tipo de modelos deterministas tienen una desventaja, que es que todos se infectan. Entonces, el total, aunque tú metas medidas de control, casi no varía. Lo que sí va a variar es la altura o del I máximo, así como tal. Entonces, no solamente con el R0, sino también que necesitas condiciones iniciales para determinar. Sí, claro. Sí, también un poquito el objetivo de la charla es también marcar como los límites de esos modelos, ¿no? O sea, no van a resolver el problema, y lo que dicen aquí, hay que ver los resultados con cuidado, ¿no? No se va a pegar totalmente a la realidad, ¿no? Tiene sus hipótesis, sobre todo por las hipótesis que uno hace, ¿no? Sistema cerrado, etcétera. Pero bueno, en los modelos, ese tipo de modelos también hay otras herramientas, ¿no? Como los modelos de usando agentes, modelos estocásticos, ¿no? Ahí el campo también es amplio. Digo, no solamente los deterministas, que es el de los que hablé. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, doctor Andrés. No, a usted, gracias.